Esto es Sevander News. Vamos a empezar hablando un poco de fondos de inversión. Esta semana se anunció que SoftBank, que ha sido una de los fondos más importantes, es la empresa de telefonía de Japón y está haciendo grandes inversiones, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, va a tener un nuevo fondo. Lo importante de este nuevo fondo es que va a ser de $40,000 millones. Esos son 40 Instagrams, es muchísimo dinero y particularmente lo quieren usar para invertir en empresas que en este momento necesitan expandirse. SoftBank ya invirtió en empresas como Uber, también invirtieron con el fondo que tienen en Latinoamérica en Rappi, y ahora con $40,000 millones podrían invertir en un montón de empresas que todavía podrían ser más grandes. Hablando también de otras inversiones importantes, Microsoft hizo un acuerdo con OpenAI. OpenAI es una iniciativa que ha sido apoyada por Elon Musk, Sam Altman, que trabaja con YC, y que está ayudando a tratar de hacer muchísimo research y desarrollo de tecnologías. También pensando en los marcos éticos de la inteligencia artificial, van a tener un apoyo de $1,000 millones, un Instagram de parte de Microsoft durante varios años, con lo cual se comprometen de que van a utilizar muchísima tecnología de Azure y también van a hacer mucha investigación con cosas de la nube que tiene Microsoft. Lo que es interesante de esta inversión es que OpenAI parecía que iba a ser un poquito más neutral, no iba ni a trabajar con Amazon, ni a trabajar con Google, ni con Microsoft. Y con esta inversión pueda que ya quede un poquito más sincronizado su futuro a una de estas grandes empresas de la nube. La inteligencia artificial y mucho del desarrollo tecnológico que hemos estado viendo lleva muchos años, pero es gracias a los sistemas computacionales de la nube que cada vez tenemos más poder para desarrollar estas aplicaciones y por eso todo el mundo habla de inteligencia artificial. Le voy a echar un poquito de inteligencia artificial a mi startup y va a funcionar, etc. Súper importante esta nueva decisión que toma Microsoft y cómo le van a dar apoyo. Me pregunto cuánto de esto van a ser créditos en Azure simplemente para hacer experimentos. Muy interesante inversión. Vamos a hablar también de un joven de 10 años, Franco Arturo Canseco, que participó en Shark Tank. El niño de 10 años, desde los 7 años, quiere hacer una banda, la banda Neutónica, que te ayuda a conciliar el sueño si tienes problemas de insomnio. Desde los 7 años, este joven mexicano siempre ha querido desarrollar, porque él padece de insomnio, y fue interesante. Él es de La Paz, de California, y empezó con ideas hechas en México. Le costó entrar al programa porque inicialmente era para niños de 8 a 11 años y él tenía 7 años. Siguió desarrollando, participando en varios concursos y eventualmente llega a Shark Tank, que en este momento ya tiene un prototipo. Y súper interesante ver cómo cada vez tenemos emprendedores mucho más jóvenes empezando a desarrollar proyectos y que simplemente son visionarios y quieren cambiar el mundo desde muy jóvenes. Me gustaría ver más historias así. Si conocen jóvenes emprendedores, cuéntenos, que siempre son de las historias más inspiradoras para todos los que estamos en este mundo. Entre otras noticias, en Estados Unidos varios senadores están peleando por hacer el Student Protection Act. Este es un tema que me llama mucho la atención, está relacionado con los ISAs o Income Share Agreements, que es un nuevo mecanismo con el cual se están financiando muchos estudios a lo largo del mundo. Piensen que la educación universitaria y programas, maestrías y programas educativos cada vez son más costosos. Los precios no han parado de subir en el sistema educativo, renovándose cada semestre. Incluso hay universidades hoy en Estados Unidos que te pueden llegar a costar $100,000 al año por estudiar ahí. Y la realidad es que se genera algún tipo de deuda. Ahora se está empezando a crear un compromiso donde esa deuda se puede pagar con relación a las oportunidades de trabajo que llegas. Y esto, aunque es muy bueno para los estudiantes, también está dando ciertas opciones para que particularmente Wall Street y financieros empiecen a inflar los precios y muchas veces a cobrar intereses bastante altos, incluso si consigues un trabajo, pero que eventualmente con este trabajo tengas que pagar la mayoría de tu sueldo para devolver a tus estudios. Entonces, el Congreso está tratando de intervenir antes de que esto se vuelva mucho más popular para crear un sistema donde hay caps y simplemente no se le puede sacar un porcentaje tan alto a los estudiantes y proteger de que no queden pagando una deuda increíble. Importante, en Estados Unidos tú te puedes declarar en bancarrota si no pagas tus deudas de tarjeta de crédito, pero jamás te puedes declarar en bancarrota de tus préstamos educativos. Los préstamos educativos siempre los tienes que pagar, no importa cualquier cosa. Y aunque lo bonito del Income Share Agreement, que es un tema del que puedo hablar por horas, es que está muy conectado a conseguir oportunidades de trabajo, al final sí puede llegar a capturar un pedazo grande de tu salario, lo cual puede limitarte en varias decisiones que hay.
Así que interesante que se estén poniendo estas regulaciones. Yo no creo que estas regulaciones sean ni positivas ni negativas, simplemente quiero seguir el momento político y ver también cómo pueden afectar estas cosas, porque muchas ideas de financiamiento educativo de Estados Unidos siempre se suelen transmitir hacia Latinoamérica. Entre otras noticias, vamos a Tinder, la aplicación. Recuerden que cada vez más personas están saliendo, se están conociendo en línea y Tinder sigue creciendo. Es la aplicación que más pagos recibe por su suscripción, Tinder Gold y los diferentes planes que existen, pero no le gusta que Apple y Google se estén quedando con el 30% por simplemente operar esas transacciones. Así que están haciendo un esfuerzo por saltarse la capa de Android, porque puedas comprar la aplicación con la suscripción por fuera de la Play Store y también conectándolo un poco al web. Es la segunda empresa masiva que está tratando de hacer esto, y me gustaría saber qué va a pasar con un Netflix, con un Spotify y con estas políticas, este impuesto del 30%, donde las plataformas se quedan con parte de tu ingreso, está siendo más poderoso y cada vez empresas con más poder están tratando de combatirlo. Otra empresa muy positiva que me gusta es Notion. No sé si los conocen, es básicamente imagínense que tienen un Medium, el editor de Medium y las capacidades del wiki para hacer documentación de las empresas. Notion está creciendo muchísimo en usuarios y cada vez es como el núcleo de la documentación de miles de empresas de tecnología. Levantó $800 millones en una ronda semilla con Angel Investors, pero lo interesante es que todo el mundo habla de Notion y es una empresa que en este momento tiene menos de 50 empleados y ha hecho un desarrollo increíble a nivel de plataforma. Yo creo que Notion se puede posicionar y crecer tan fuerte como hemos visto con un Zoom o con un Slack, que son las últimas software as a service empresas que simplemente la rompieron en números y terminaron en la bolsa en unos cuantos años. Se hicieron muchos memes esta semana de que todos los angel investors de Silicon Valley estaban haciendo cola para invertir en Notion porque todo el mundo cree mucho en este proyecto. Entre otras noticias, Elon Musk tiene, entre algunas de sus empresas, Elon Musk tiene una nueva empresa, no sé de dónde saca el tiempo el muchacho. Estuvo hablando un poco de Neuralink y que para el próximo año, para el 2020, va a empezar a hacer pruebas, clinical trials con humanos, en los cuales empieza a insertarte en tu cerebro ciertas conexiones, no sé, un poco tipo de Matrix. Pero lo interesante es, Elon Musk sigue invirtiendo y teniendo tiempo para proyectos paralelos. Definitivamente su visión del mundo es muy fuerte. Y esto en una semana compleja. Esta semana también se anunció de que posiblemente el CTO de Tesla ya no va a participar en la empresa. Así que buenas y malas noticias para Elon Musk. Su vida debe ser un mundo súper interesante. Qué bonito ver Neuralink y ver que no se queda quieto y sigue innovando el muchacho. Por cierto, la semana pasada, lamentablemente, les di información errónea sobre el estudio de animación en Japón y conectado con una serie de animación. Mis disculpas para todos los que detectaron este error. Es importante que nosotros revisemos muy bien las fuentes y que no cometamos esos errores. Lamentablemente, una conversación de la oficina de una cosa con la otra hizo que cuando estaba detrás de cámara simplemente conectara mal dos noticias y les diera información errónea, pero eso está mal y es bueno pedirles las disculpas del caso y asegurarme de que con mi equipo no dejemos que se nos filtre esa información. Nosotros tenemos que leer y estar pendientes de las cosas que pasan. Y finalmente vamos con Robinhood. Robinhood, que le quita a los ricos para darle a los pobres. No, mentira. Hay una aplicación que se llama Robinhood. Es muy buena, me gusta muchísimo. Parte de su emblema es que puedes hacer transacciones y comprar, básicamente invertir en la bolsa de valores, comprar stock sin ningún tipo de comisión. Acaba de levantar 323 millones, con esto junta 862 millones históricamente. Y esto es importante porque las empresas de fintech necesitan mucho capital para operar y más para proveer estos servicios. Robinhood ha sido una de estas empresas polémicas que simplemente está tratando de llevar bancarización digital de assets que no precisamente son en efectivo, como pueden ser los stocks y otros fondos de inversión, hacia las masas sin ningún costo. Si hoy tú quieres invertir con la mayoría de las empresas para comprar acciones, yo que sé, de Apple, de Microsoft, yo lo mencioné mucho aquí en el programa, normalmente te cobran una transacción, una comisión por cada transacción. Robinhood no tiene fees y está invirtiendo otros sistemas financieros y ahora tiene mucho más capital. Robinhood haciendo de las suyas, la verdad que me parece impresionante lo que está haciendo. Y ya que estamos hablando de ahorrarle dinero a la gente, voy a ir al estudio en Bogotá, donde Juan Pablo nos va a contar un poco también lo que está pasando con las campañas digitales y cómo cada vez las empresas y los empresarios parece que les está saliendo más caro hacer dinero reclutando nuevos clientes. Vamos al estudio de Bogotá. Gracias por acompañarnos en Sebander News. Los veo la próxima semana.
Muchas gracias, Chris, y empezamos con las noticias que tienen que ver con marketing de esta semana. Como les decía, Chris, el tráfico de Google orgánico ha bajado un 8%. Esto tiene que ver un poco con lo que les contaba en el Sevander News anterior, donde los clics hacia los anuncios de Google han aumentado su tráfico en un 16%. Pero no solamente tiene que ver con eso, también tiene que ver con que bueno, si pensamos Yahoo y Bing también bajaron su tráfico orgánico, pero acá hay algo que yo no me esperaba y es que DuckDuckGo ha crecido en el tráfico orgánico que le ha generado a muchos sitios en un 64%. Y no lo tomen como una cosa incorrecta. Google sigue teniendo el 95% del market share en buscadores, pero esto solo quiere decir que DuckDuckGo cada vez está creciendo y creciendo más en este mercado y que puede que en algún punto empiece a hacerle una competencia directa a Google y pueda hacer algo un poco más importante de lo que es Bing actualmente. De hecho, creo que ya es más importante que Bing en bastantes partes de América y Europa. Lo importante de esta noticia es que vemos que el tráfico orgánico está bajando y pues nuestras estrategias de SEO tienen que iterar y que además no solo tienen que estar pensadas para Google como search engine, sino que también deben estar pensadas para los demás buscadores. En este caso, DuckDuckGo, uno de los buscadores que no pensábamos que iba a tener ese crecimiento mes tras mes, quarter tras quarter, está haciendo un crecimiento bastante sano y que además el hecho de no tener... de tener todo este cuento en donde protege nuestra privacidad, hace que sea mucho más valioso para cierto tipo de usuario. Pero como hemos hablado en varios Sevander News anteriores, hay muchos usuarios que no entienden por qué el tema de la privacidad de los datos es importante o en su defecto ni siquiera les importa. Entonces vamos a ver si esto puede ser un deal breaker para Google, pero lo que sí es que nosotros tenemos que dejar de pensar en Google como el único search engine y empezar a pensar en dónde viven nuestros usuarios para optimizar y llegarles por medio de los lugares que ellos están usando actualmente. Si nuestros usuarios son súper techis y están acostumbrados a preocuparse por temas con privacidad, yo empezaría a ver mucho DuckDuckGo. Si nuestros usuarios, en cambio, son el mainstream y es un grupo de usuarios que seguramente ni siquiera han desinstalado Facebook porque no entienden aquello de que subir las fotos en Facebook no es la mejor forma de almacenar o tener un backup de sus fotos familiares o personales, yo creo que esto no les va a afectar tanto y van a seguir usando Google. Siguiendo con otras noticias, vamos a empezar a hablar sobre el crecimiento de dos empresas que me gustan mucho, Facebook y Snapchat. En este caso estamos hablando del crecimiento del reporte de inversionistas que entregan al final de cada trimestre o cada quarter. En este caso ya terminó el trimestre número 2 del año y tenemos el reporte de Facebook. Cosas curiosas que encontramos en el reporte de Facebook. Facebook crece bastante en monthly active users, en usuarios mensuales activos y en Daily Active Users, pero lo más curioso y es una tendencia que yo ya veo viendo desde hace más de un año, es que en el territorio de Estados Unidos ellos no crecen. En el Q anterior, en el trimestre anterior, ellos estaban en 186 millones de usuarios y este Q están en 182 millones, solo 1 millón más en el territorio de Estados Unidos y en los territorios que sí están creciendo es Asia y el resto del mundo. Es decir, lo que no es Estados Unidos y lo que no es Europa. Están creciendo bastante en la cantidad de usuarios, están creciendo bastante en revenue. Algo muy interesante de ver en el reporte de inversionistas de Facebook es que las gráficas de crecimiento en revenue sí muestran la temporalidad. Vemos como el Q pasado hubo un bajón después de la temporada navideña y este Q tienen un mismo nivel de ingresos que la temporada navideña del año pasado. Vemos también un crecimiento en revenue, vemos también un crecimiento en el ARPU, o el ARPU o el ARPA, es el Average Revenue Per User o el ingreso promedio por usuario, en donde resalta mucho que se recuperan del Q anterior. Siguiendo con el otro Investor Report que les quería contar el día de hoy, que tiene que ver con Snapchat. Snapchat, yo les había comentado el trimestre pasado que por fin estaban dando vísperas de crecimiento. Aproximadamente en junio, yo les había comentado que Snapchat había estado creciendo bastante por sus filtros, en donde te volvían la cara de niño y la cara como un hombre o como una mujer. Después de esos filtros llegó toda la revolución de FaceApp y todo el mundo empezó a subir sus fotos a esta aplicación que comparte tus datos sin ni siquiera preguntarte. Pero vemos un crecimiento en Snapchat bastante importante.
Entre las cosas que más voy a resaltar es que llegan a 203 millones de usuarios activos diarios, después de que en el Q pasado tenían 190 millones de usuarios activos diarios, pensando que en todo el 2018 no crecieron, estuvieron en un flatline. Por fin vemos un crecimiento un poco más importante. Lo siguiente es que el número promedio de snaps creados al día llega a 3.500 millones de snaps, lo cual es una cantidad bastante grande, y que lo que resalta Snapchat como parte de su crecimiento, o lo que le da gracias y en lo que van a invertir más, es primero, en toda la aplicación de Android. Entre más mejoran el performance de la aplicación de Android, más retención tienen los usuarios dentro de esta plataforma. Lo segundo, la plataforma de Discovery. Es esta parte que si ustedes están en Snapchat le dan swipe, van a encontrar snaps que no necesariamente son de las personas que ustedes siguen, sino que son tendencia, por así decirlo, para descubrir cosas nuevas, y ha sido de las cosas que más usuarios ha retenido. Y pues claramente en toda su plataforma de realidad aumentada, que fue lo que causó este pico de crecimiento de usuarios en mayo del lado de Snapchat. Estas fueron las noticias en marketing de este SEO Under News. Hey, muchas gracias por haber visto este video en YouTube, aunque te tengo buenas noticias. Hay cosas todavía más importantes sucediendo dentro de Platzi Live. Sucede todas las semanas, todos los jueves en vivo, pero no solo eso. Platzi tiene un montón de contenidos, cursos, clases, tutoriales y un montón de información que puede ser súper útil para ti. Ve a platzi.com/agenda y sigue el próximo streaming en vivo.